Lo que no sabías de Moisés, la sombra en el desierto. Cuando Moisés partió de Egipto, escapando de un faraón enfurecido y de las cadenas de una vida que no le pertenecía, nadie sabía que estaba huyendo de algo más. Algo que había perseguido a su familia durante generaciones y que, al parecer, era mucho más poderoso que cualquier faraón. Se decía que desde pequeño, una figura oscura lo observaba desde las sombras, apareciendo en sus sueños y, a veces, en la quietud de la noche. Su madre había visto la misma figura cuando él era un bebé en el Nilo, pero nunca tuvo el valor de hablar sobre ello. Durante el largo éxodo a través del desierto, Moisés comenzó a escuchar voces. Voces que decían su nombre en un susurro. Voces que parecían venir del viento y de las sombras de las montañas. Al principio, pensó que era su imaginación, el cansancio, el peso de su misión. Pero pronto descubrió que no era solo eso. Una noche, mientras acampaba con su gente cerca de una caverna, Moisés fue al monte Sinaí y desapareció en la oscuridad. La historia oficial cuenta que allí fue donde recibió las tablas de la ley, pero la verdad era que algo más estaba esperando en la cumbre. Las antiguas escrituras dicen que Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte, y la gente creyó que era para hablar con Dios. Pero había algo más en esa montaña, una figura oscura, un ente que se hacía llamar la voz antigua. En la primera noche, Moisés escuchó un lamento profundo, como si la montaña estuviera llorando. Se dio cuenta de que la voz antigua era algo que había existido desde antes de los tiempos y que conocía todos los secretos, incluso aquellos que él mismo desconocía. La voz antigua le reveló cosas que ningún ser humano debería conocer. Visiones de sus antepasados, fragmentos de historia borrados de la memoria de los hombres. Le habló de otras dimensiones, de seres que miraban desde detrás de la realidad y que habían influido en los destinos de reyes y profetas. La voz le advirtió sobre cosas que estaban por venir, desastres y sombras que solo se podrían detener si Moisés lograba hacer un pacto. Aquellos 40 días y 40 noches, Moisés vio cosas que nadie más vería jamás. De hecho, cuando bajó de la montaña, sus seguidores notaron algo extraño en su mirada. Un brillo extraño, como si estuviera viendo más allá de lo que cualquiera podía percibir. Su rostro se había transformado. Algunos decían que era la luz de Dios, pero otros creían que era algo más oscuro. Moisés les reveló los mandamientos y las leyes, pero jamás mencionó lo que realmente sucedió en el monte. La historia continuó, pero los más cercanos a él murmuraban en secreto. Decían que por las noches Moisés se despertaba gritando en una lengua desconocida, o que sus manos temblaban cuando sostenía su bastón, como si estuviera conteniendo algo peligroso. Hubo quienes lo vieron hablar solo en el desierto, como si alguien estuviera a su lado, alguien que solo él podía ver. Su familia notó cómo sus hijos y esposas comenzaron a enfermar, a tener sueños oscuros y a escuchar voces. Se decía que la voz antigua había dejado su marca en la descendencia de Moisés y que su linaje estaba maldito para siempre. Finalmente, cuando Moisés envejeció, se supo que había guardado algo en una cueva, algo que nadie debía tocar, algo que había traído del monte Sinaí y que había enterrado en lo más profundo de una montaña. Se cuenta que los valientes que intentaron encontrar la cueva jamás regresaron, y aquellos que lograron escapar regresaron ciegos y enloquecidos. En sus últimos días, Moisés fue visto vagando por el desierto, hablando en susurros con alguien invisible, hasta que finalmente desapareció. La leyenda dice que aún hoy, en las noches sin luna, algunos viajeros perdidos en el desierto afirman ver una sombra, una figura envuelta en una capa oscura
que camina en silencio. Aquellos que lo han visto dicen que la sombra es Moisés, vagando eternamente, tratando de romper el pacto que hizo con la voz antigua y buscando a alguien que lo libere. ¿Podrías ser tú el que libere su espíritu atrapado en las arenas del tiempo? O quizás serás la próxima víctima de la sombra en el desierto.